Cuando Roberto Silva abrió la puerta de aquella casa sencilla y vio a Cecilia sosteniendo a Laura en brazos, cubierta de moretones antiguos que intentaba esconder bajo las mangas largas, no imaginaba que esa mujer ya había atravesado un infierno que la mayoría de las personas ni siquiera podría soportar. Ella no lloraba, no suplicaba, solo lo miraba con esos ojos cansados de quien ya había renunciado a esperar bondad del mundo. Y fue precisamente esa mirada la que lo cambió todo. La noche había comenzado como todas las demás en la hacienda de Roberto. Volvía del mercado del pequeño pueblo donde vendía leche y queso, conduciendo su vieja camioneta por el camino de tierra. La lluvia comenzó de repente, de esa manera violenta que convierte todo en lodo en cuestión de minutos. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo de la cantidad de agua que caía del cielo oscuro. Roberto estaba cansado, como siempre. 5 años criando a Gabriel y a Beatriz solo habían convertido el cansancio en su estado natural de existencia. Fue entonces cuando los faros iluminaron una imagen que nunca olvidaría. Debajo de un viejo árbol al borde del camino, una mujer joven estaba en cuclillas, intentando proteger a un bebé de la lluvia con su propio cuerpo. Llevaba una blusa delgada que ya estaba empapada y una vieja mochila a la espalda. El bebé lloraba, ese llanto agudo que parte el corazón de cualquiera. Roberto pisó el freno con tanta fuerza que la camioneta derrapó en el lodo antes de detenerse. Bajó corriendo, la lluvia golpeándole el rostro. La mujer levantó la vista cuando lo vio acercarse y había miedo allí. Miedo puro e instintivo, como si esperara que cualquier hombre que apareciera fuera a lastimarla. Roberto se detuvo a unos 2 metros de distancia, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Señorita, no puede quedarse aquí en la lluvia con ese bebé. Déjeme llevarlos a un lugar seco», gritó por encima del ruido de la tormenta. La mujer dudó, abrazando a la niña con más fuerza. «No voy a hacerle nada malo, se lo prometo, solo quiero ayudar. Tengo hijos en casa. Sé lo peligroso que es que un niño pequeño se enfríe así». Algo en su forma de hablar debió haber convencido a Cecilia, porque finalmente asintió. Roberto las ayudó a subir a la camioneta, puso la mochila mojada en el asiento trasero y encendió la calefacción al máximo. El bebé seguía llorando, temblando de frío en los brazos de su madre. «¿Cómo se llama?», preguntó Roberto, mientras conducía despacio por el camino resbaladizo. «Cecilia», respondió ella en voz baja, su voz casi desapareciendo en el ruido de la lluvia, golpeando el techo de la camioneta. «Y esta es Laura, tiene 8 meses». Roberto miró por el retrovisor y vio que Cecilia le estaba quitando la blusa mojada al bebé, intentando calentarla con sus propias manos. «Hay una manta ahí atrás, puede tomarla». La hacienda de Roberto quedaba a 15 minutos de allí, pero pareció una eternidad. Cuando finalmente llegaron, él prácticamente cargó a Cecilia y a Laura para meterlas en la casa. Gabriel y Beatriz estaban viendo la televisión en la sala y se quedaron con los ojos muy abiertos cuando vieron a su padre entrar con 2 extrañas empapadas. «Gabriel, ve a buscar toallas limpias al armario. Beatriz, calienta un poco de leche para el bebé». Roberto dio órdenes rápidas mientras ayudaba a Cecilia a sentarse en el sofá. Los niños obedecieron sin cuestionar, acostumbrados al modo directo de su padre. Cecilia temblaba tanto que apenas podía sostener a Laura. Roberto tomó al bebé de sus brazos con cuidado, la envolvió en una manta seca y solo entonces Cecilia pareció relajarse un poco. «Necesita quitarse esa ropa mojada antes de enfermarse», dijo Roberto, entregándole las toallas que Gabriel había traído. «Hay una habitación de huéspedes en el pasillo. Puede tomar un baño caliente. Hay ropa limpia en el armario. Mientras tanto, yo cuido de Laura». Cecilia lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. No estaba acostumbrada a hombres que ofrecieran ayuda sin querer nada a cambio.
Si estás llegando aquí al canal por primera vez y te ha gustado el comienzo de esta historia, considera suscribirte para no perderte otras historias emocionantes como esta. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo marca toda la diferencia para seguir trayendo contenido que toca el corazón. Media hora después, Cecilia volvió a la sala usando unos pantalones de chándal y una camiseta grande que claramente eran de Roberto. El cabello estaba recogido en un moño mojado y parecía 10 años más joven ahora que ya no tenía esa expresión de pánico en el rostro. Laura estaba durmiendo en los brazos de Beatriz, quien le canturreaba en voz baja. Gabriel había preparado té caliente y había puesto galletas en un plato. «Siéntese aquí y coma algo». Roberto señaló la silla en la mesa de la cocina. Cecilia obedeció, pero sus manos temblaban al tomar la taza de té. No era solo por el frío. «Gracias», susurró. «Gracias por detenerse». La mayoría de la gente ni siquiera miraría al borde del camino. Roberto se sentó frente a ella, estudiando el rostro de la mujer. Era bonita, a pesar del profundo cansancio que marcaba sus rasgos. Pero lo que más le llamó la atención fueron las marcas. Un moretón amarillento en el pómulo izquierdo, arañazos antiguos en los brazos, la forma en que se encogía cada vez que él hacía algún movimiento brusco. «¿Está huyendo de alguien?», preguntó Roberto directamente, porque había aprendido que los rodeos no ayudaban a nadie. Cecilia se congeló, la taza detenida en el aire. Por un largo momento no respondió, y Roberto pensó que lo había arruinado, siendo demasiado invasivo. Pero entonces ella asintió despacio y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «De mi esposo», admitió con voz quebrada. «Ex esposo, espero. Huí hace 3 semanas con Laura. No era un buen hombre». Roberto sintió la rabia subirle al pecho, esa rabia protectora que sentía cuando alguien lastimaba a los más débiles. «¿Tiene a dónde ir?». Cecilia negó con la cabeza. «No tengo familia. Mis padres murieron cuando era adolescente. Iba a la central de autobuses para intentar tomar un camión a cualquier ciudad grande, pero se me acabó el dinero». «Puede quedarse aquí esta noche», la interrumpió Roberto. «Mañana pensamos en qué hacer». Cecilia lo miró sorprendida. «No puedo aceptar. Ni siquiera me conoce. Podría ser cualquiera». Roberto se encogió de hombros. «Es una madre intentando proteger a su hija. Eso es todo lo que necesito saber. Además, está lloviendo demasiado afuera. Nadie debería estar en la calle en una noche como esta». Por primera vez desde que Roberto la había encontrado, Cecilia sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero verdadera. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño. La tormenta había pasado, dejando solo charcos de lodo y el olor a tierra mojada. Roberto se despertó temprano, como siempre, pero se quedó acostado unos minutos, mirando el techo. Tenía a una extraña en la casa, una mujer huyendo de un matrimonio violento con un bebé pequeño. Debía estar loco por haberle ofrecido refugio sin pensar bien en las consecuencias. Cuando bajó a la cocina, encontró a Cecilia ya despierta. Estaba sentada a la mesa con Laura en brazos, mirando por la ventana con una expresión distante. El sol de la mañana iluminaba su rostro, y Roberto pudo ver mejor las marcas que la noche anterior había ocultado. Había más moretones de los que había notado. Uno morado oscuro en el cuello, parcialmente cubierto por el cabello, marcas de dedos en el brazo izquierdo, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. «Buenos días», dijo Roberto, haciendo que Cecilia se girara asustada. Se relajó al ver que era él. «Buenos días. Disculpe, no quise tocar nada, pero Laura se despertó con hambre y no sabía qué hacer». Roberto hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «No tiene que disculparse. Está en su casa. Deje que yo preparo el desayuno». Mientras Roberto hacía café y calentaba pan,
Cecilia observaba en silencio. Había algo reconfortante en ver a un hombre cuidando de la casa sin quejarse, sin exigir que alguien lo hiciera por él. Su exesposo nunca había tocado una sartén. Decía que el trabajo de la casa era cosa de mujeres, y si ella no lo hacía bien, él se aseguraba de mostrar su descontento de la peor manera posible. Pensé en lo que dijo ayer, comenzó Roberto mientras ponía la comida en la mesa, sobre no tener a dónde ir. La verdad es que necesito ayuda aquí en la hacienda, no con el trabajo pesado, sino con la casa. Desde que mi esposa falleció, intento encargarme de todo solo, pero cada vez es más difícil. Los niños necesitan a alguien que los cuide mientras trabajo en el campo. Cecilia lo miró, intentando entender a dónde quería llegar. ¿Gabriel y Beatriz se quedan solos todo el día?, preguntó. Roberto asintió, pasándose la mano por el cabello en un gesto de cansancio. La vecina viene de vez en cuando a ver si todo está bien, pero no es lo mismo. Necesitan más atención de la que puedo darles. No quiero ser una carga, dijo Cecilia en voz baja. Ya has sido demasiado generoso dejándome quedarme anoche. Roberto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No se trata de ser generoso, se trata de hacer lo correcto. Usted necesita un lugar seguro. Yo necesito ayuda con la casa y los niños. Me parece justo. Cecilia sintió que las lágrimas volvían. Había pasado tanto tiempo siendo tratada como un problema, como alguien que no servía para nada, que la idea de ser útil de nuevo le parecía irreal. Sé coser, ofreció. Puedo arreglar ropa, hacer remiendos, y sé cocinar bien si tiene los ingredientes. Entonces, trato hecho, dijo Roberto con una pequeña sonrisa. Usted se queda aquí, ayuda con la casa, y a cambio tiene un techo seguro para usted y Laura. Sin presiones, sin plazos. Quédese el tiempo que necesite. En los días siguientes, la hacienda comenzó a cambiar. Cecilia se despertaba antes que nadie y preparaba el desayuno. Mientras Roberto trabajaba en el campo, ella limpiaba la casa, lavaba la ropa y cuidaba de Laura. Pero lo que más la ocupaba era cuidar de Gabriel y Beatriz. Los niños eran educados, pero carecían de atención. Beatriz se le pegaba como si hubiera encontrado a la madre que apenas recordaba haber perdido. Gabriel era más reservado, pero Cecilia notaba cómo siempre se quedaba cerca, observando. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia, Cecilia encontró una pila de camisas rotas, pantalones con agujeros en las rodillas y calcetines sin par. Era como si Roberto se hubiera rendido en arreglar cualquier cosa y simplemente usaba la ropa hasta que ya no servía. Lo separó todo y pasó la noche cosiendo. Cuando Roberto se despertó a la mañana siguiente, encontró su ropa arreglada en una pila ordenada, toda reparada y limpia. No tenías que hacer eso, dijo, sosteniendo una camisa que tenía un enorme rasgón en el hombro y ahora estaba perfectamente remendada. Cecilia se encogió de hombros, meciendo a Laura en sus brazos. Usted me dio un hogar. Es lo mínimo que puedo hacer. Roberto la miró por un largo momento. Había algo diferente en Cecilia hoy. Parecía menos asustada, menos tensa. Todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes y evitaba los toques bruscos, pero había una pequeña sonrisa en su rostro que no estaba allí antes. ¿Eres buena en esto?, comentó, examinando la costura perfecta. Muy buena, de hecho. Aprendí de mi madre antes de que muriera, explicó Cecilia con voz suave. Solía decir que una mujer que sabe coser nunca pasa hambre, porque siempre puede ofrecer sus servicios. Hizo una pausa, mirándose las manos. Mi esposo nunca me dejó trabajar fuera. Decía que el lugar de una mujer casada era en casa, sirviendo a su marido. La rabia volvió a subir al pecho de Roberto. Cada día descubría más sobre el infierno que Cecilia había vivido. No te merecía, dijo Roberto con convicción. Ningún hombre de verdad trata a una mujer así. Cecilia levantó la vista, sorprendida. Era la primera vez que alguien le decía eso. Su exesposo siempre la convencía de que merecía el maltrato,
que era su culpa cuando él perdía el control. Esa noche, durante la cena, Beatriz hizo una pregunta que cambió algo en el aire. «Cecilia, ¿te irás cuando deje de llover?» La niña tenía lágrimas en los ojos, claramente de la respuesta. Cecilia miró a Roberto, quien también esperaba su respuesta. «No lo sé, querida», respondió honestamente, «pero mientras esté aquí, los cuidaré bien». Beatriz asintió, pero no parecía satisfecha. Gabriel, que había estado en silencio hasta entonces, habló por primera vez. «Me gusta que estés aquí. La casa se siente mejor». Era un cumplido simple, pero viniendo de ese niño callado, significaba mucho. Roberto se dio cuenta en ese momento de que Cecilia ya no era solo una huésped temporal. Se había convertido en parte de su rutina, y la idea de que se fuera algún día le dejaba un sabor amargo en la boca. Las semanas pasaron y lo que debía ser temporal comenzó a parecer permanente. Cecilia ya no hablaba de irse y Roberto no preguntaba. Era como si ambos hubieran hecho un acuerdo silencioso de no pensar en el futuro, solo vivir un día a la vez. La hacienda estaba diferente. Ahora había flores en las ventanas, cortinas limpias ondeando con la brisa y el olor a comida casera siempre en el aire. Gabriel y Beatriz estaban más felices. Beatriz había dejado de tener pesadillas y Gabriel volvía a sonreír más. Laura crecía fuerte y sana, sus primeros dientes asomando mientras gateaba por la casa explorando todo. Cecilia descubrió que tenía un don con los niños. Les contaba cuentos antes de dormir, cuentos que su madre solía contarle. Le enseñaba a Beatriz a dar puntadas simples y ayudaba a Gabriel con las tareas que la maestra le enviaba. Los niños la llamaban por su nombre, pero Roberto notaba cómo Beatriz a veces casi se equivocaba y la llamaba mamá. Una tarde, mientras Cecilia preparaba el almuerzo, Roberto entró en la cocina sosteniendo una cesta llena de tomates. «La huerta está produciendo bien este año», comentó dejando la cesta en la mesa. Cecilia tomó un tomate examinando su firmeza y color. «Puedo hacer salsa y guardarla en frascos. Durará meses». «Sabes hacer de todo», dijo Roberto, y había una admiración genuina en su voz. Cecilia se sonrojó bajando la mirada. «Aprendí por necesidad. Cuando no tienes a nadie, tienes que aprender a valerte por ti misma». Roberto se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Había notado que Cecilia todavía se ponía nerviosa cuando los hombres se acercaban demasiado. «Ya no estás sola», dijo suavemente. Cecilia levantó la vista y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una conexión que iba más allá de las palabras. «Lo sé», susurró ella, «y eso me asusta». Antes de que Roberto pudiera preguntar por qué, Beatriz entró corriendo en la cocina. «Cecilia, Cecilia, Laura está de pie sola». Las dos mujeres corrieron a la sala y allí estaba Laura, apoyándose en el sofá con una enorme sonrisa sin dientes. Cecilia se arrodilló, abriendo los brazos, y Laura dio sus primeros pasitos temblorosos antes de caer en los brazos de su madre. «¡Caminó!», gritó Beatriz, saltando de alegría. Gabriel apareció en la puerta sonriendo ante la escena. Roberto se quedó observando desde lejos, y algo se le oprimió en el pecho. Esa escena se sentía tan correcta, tan natural. Cecilia riendo con Laura en brazos, sus hijos bailando a su alrededor en celebración. Gabriel sonriendo con orgullo, como si Laura fuera su hermana de verdad. Así era como debía ser una familia, así era como siempre había querido que fuera su casa. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has ayudado a alguien que lo necesitaba sin esperar nada a cambio? Quiero saber tu experiencia. Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto y Cecilia se sentaron en la terraza. Era un hábito que habían desarrollado. Esos momentos de silencio cómodo al final del día. Las estrellas brillaban en el cielo despejado y el sonido de los grillos llenaba el aire. «Roberto», comenzó Cecilia, vacilante, «necesito contarte algo sobre mi pasado».
Roberto se giró hacia ella, prestándole toda su atención. Cecilia respiró hondo, reuniendo valor. Mi ex no solo era violento, era peligroso. Tiene influencia en el pueblo de donde vengo, conoce a gente importante. Cuando huí, dejé una nota diciendo que si venía a buscarme, le contaría a todo el mundo lo que hacía en casa. ¿Y crees que eso lo detendrá?, preguntó Roberto, ya sabiendo la respuesta. Cecilia negó con la cabeza. No lo sé, pero tengo miedo de que me encuentre. Tengo miedo de lo que pueda hacerle a quien me esté ayudando. Su voz se quebró. Tengo miedo de traerte problemas a ti y a los niños. Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando. Luego se giró completamente hacia Cecilia, mirándola directamente a los ojos. Escúchame bien, no eres un problema. Eres una persona que merece vivir sin miedo. Y si ese hombre aparece aquí, tendrá que pasar por encima de mí primero. Lágrimas corrieron por el rostro de Cecilia. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa? Roberto se pasó la mano por el rostro, intentando encontrar las palabras correctas. Porque cuando mi esposa murió, pensé que nunca más sentiría que mi casa era un hogar. Pero tú has traído vida aquí, has traído alegría. Los niños están felices de nuevo. Yo estoy feliz de nuevo. Eso no es poca cosa. Cecilia se secó las lágrimas. No quiero que te sientas obligado a protegerme. Roberto negó con la cabeza. No es obligación, es una elección, y elijo estar de tu lado. Era lo más hermoso que alguien le había dicho. Durante años había sido tratada como una propiedad, como algo que no tenía más allá de servir. Y ahora este hombre le estaba diciendo que ella importaba, que valía la pena protegerla. Los días que siguieron fueron los más felices que Cecilia había vivido en años. Se despertaba sin miedo, trabajaba con un propósito y dormía en paz. Laura crecía rodeada de amor y cariño. Gabriel y Beatriz la trataban como parte de la familia. Y Roberto la miraba de una manera que hacía que su corazón se acelerara. Sabía que se estaba enamorando de él. Era imposible no enamorarse de un hombre que era amable, sin esperar nada a cambio, que trataba a los niños con cariño, que trabajaba duro, pero siempre encontraba tiempo para sonreír. Pero el miedo todavía estaba allí, susurrando que no merecía esa felicidad, que todo podría serle arrebatado en cualquier momento. Y el miedo, como descubriría pronto, tenía razón en estar presente. La felicidad duró exactamente 6 semanas. Fue el tiempo que tardó el pasado de Cecilia en alcanzarla. Marlene, la cuñada de Roberto, apareció un sábado por la tarde sin avisar. Vivía en el pueblo vecino y visitaba de vez en cuando para ver a los niños. Pero hoy había algo diferente en su manera de actuar. Había preocupación y urgencia. Roberto, necesito hablar contigo, dijo tan pronto como bajó de su coche. Es importante. Roberto notó cómo lanzaba miradas hacia Cecilia, que estaba en el patio tendiendo ropa con Beatriz. Claro, entremos. En la cocina, Marlene no perdió el tiempo. Hay un hombre en el pueblo haciendo preguntas sobre una mujer y un bebé. Está mostrando fotos, ofreciendo una recompensa a quien le dé información. El corazón de Roberto se heló. ¿Qué tipo de hombre? Marlene bajó la voz. Del tipo peligroso. Tiene cara de quien no acepta un no por respuesta. Y Roberto está preguntando por una mujer que huyó de él hace 2 meses. Una mujer con un bebé de 8 meses. El silencio que siguió fue pesado. Roberto se pasó la mano por el rostro intentando pensar. ¿Cómo te enteraste? Marlene suspiró. Doña Teresa, la dueña del mercado, me lo contó. Estuvo allí esta mañana. Dijo que la mujer le robó y que solo quiere recuperar lo que es suyo. La rabia subió instantáneamente. No le robó nada. Huyó de un matrimonio violento. Imaginé que sería algo así, dijo Marlene con tristeza. Pero Roberto, ese hombre parece tener dinero e influencia. Está ofreciendo mucho dinero por información. Y ya sabes cómo es.
Hay gente que vendería a su propia madre por mucho menos. Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo que Marlene se sobresaltara. No se acercará a ella. No lo permitiré. Marlene le puso la mano en el brazo. Sé que quieres protegerla, pero piensa bien en lo que eso puede significar. Si descubre que está aquí, podría traerte problemas a ti también, a los niños. Esas palabras golpearon a Roberto como un puñetazo. Los niños. Gabriel y Beatriz ya habían perdido a su madre. No podía ponerlos en riesgo. ¿Qué sugieres?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Marlene dudó. Tal vez sea mejor que se vaya lejos de aquí, a donde él no pueda encontrarla. Roberto negó con la cabeza vehementemente. No, no tiene a dónde ir, no tiene a nadie. Marlene suspiró. Entonces tienes que decidir qué es más importante, tu familia o una extraña. Antes de que Roberto pudiera responder, Cecilia apareció en la puerta de la cocina. Había oído todo. La sangre se le había ido del rostro y se sostenía del marco de la puerta para apoyarse. «Me ha encontrado», susurró. Sabía que esto pasaría. Roberto se levantó de inmediato, pero Cecilia levantó una mano impidiendo que se acercara. «Marlene tiene razón, tengo que irme. No puedo ponerlos a ustedes y a los niños en peligro». Roberto negó vehementemente. «No, no voy a dejar que te vayas sola para que él te encuentre». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cecilia negó con la cabeza, con lágrimas corriendo. No lo entiendes. Mi exesposo no se rendirá. Dijo que yo era su propiedad, que nadie más podía tenerme. Si descubre que estoy aquí y que me has ayudado... Su voz falló. No podría vivir conmigo misma si algo les pasara a ti o a los niños por mi culpa. Marlene observaba la escena en silencio, viendo el dilema en los ojos de su cuñado. Roberto estaba dividido entre el corazón y la razón. «¿Cuánto tiempo hasta que llegue aquí?», preguntó. «Doña Teresa dijo que estaba yendo de hacienda en hacienda», respondió Marlene. «Podría ser cuestión de días». La realidad cayó sobre todos como un balde de agua fría. Cecilia respiró hondo, secándose las lágrimas y obligándose a ser fuerte. «Me iré mañana temprano, antes de que llegue aquí». Roberto dio un paso adelante. «¿A dónde irás?». Cecilia se encogió de hombros, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. «No lo sé, pero lo descubriré. Siempre lo he hecho». Esa noche fue la más dolorosa desde que Cecilia había llegado. Empacó sus pocas cosas, mientras Roberto caminaba de un lado en su habitación, intentando encontrar una solución que no existía. Gabriel y Beatriz aún no sabían que Cecilia se iba. Todavía no tenía el valor de decírselo. A las 3 de la mañana, Roberto todavía estaba despierto, sentado en la cocina, cuando Cecilia apareció con Laura en brazos. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó en voz baja. Roberto negó con la cabeza. «¿Cómo puedo dormir sabiendo que mañana te vas hacia el peligro?». Cecilia se sentó frente a él, acomodando a Laura, que dormía profundamente. «Necesito agradecerte. Estas semanas aquí han sido las mejores de mi vida. Me has mostrado que todavía existen hombres buenos en el mundo. Me has mostrado que merezco ser tratada con respeto». Su voz se quebró. «Llevaré eso conmigo para siempre». Roberto tomó su mano sobre la mesa. «No hables como si fuera un adiós para siempre. Encontraremos una manera de resolver esto». Pero ambos sabían que estaba mintiendo. Ambos sabían que cuando Cecilia saliera por la puerta por la mañana, probablemente nunca más se volverían a ver. El amanecer llegó demasiado rápido. Cecilia despertó a Gabriel y a Beatriz para despedirse. Los niños lloraron, le suplicaron que se quedara, pero Cecilia se mantuvo firme, aunque su corazón se rompía en pedazos. «Estarán bien», prometió, abrazando a los dos. «Cuiden de su padre. Es un hombre muy especial». Roberto llevó a Cecilia y a Laura a la carretera principal en silencio. Cuando se detuvieron donde pasaría el autobús, ninguno de los dos supo qué decir.
Cecilia, comenzó Roberto, pero ella le puso un dedo en los labios, silenciándolo. No lo digas, lo hará todo más difícil. Se inclinó y le besó la mejilla suavemente. Gracias por todo. Luego le dio la espalda y subió al autobús que apareció en la curva. Roberto se quedó allí parado mucho después de que el autobús desapareciera en el horizonte, sintiendo como si una parte de él se hubiera ido también. Los días después de la partida de Cecilia fueron los peores que Roberto había vivido desde la muerte de su esposa. La hacienda volvió a su silencio opresivo. Ya no había risas de niños jugando en el patio. Ya no olía a comida casera. Ya no estaba la suave presencia de Cecilia haciendo todo mejor. Gabriel volvió a ser callado y cerrado. Beatriz lloraba todas las noches, preguntando por Cecilia. Y Roberto trabajaba hasta el agotamiento todos los días, intentando no pensar. Pero era imposible. Cada rincón de la casa tenía un recuerdo de ella. Las cortinas que había lavado, las flores marchitándose en las ventanas, porque nadie recordaba regarlas, la pila de ropa perfectamente reparada en el armario. Marlene vino de visita una semana después y encontró una casa triste. «Hiciste lo correcto», dijo, pero ni siquiera ella parecía convencida. Roberto no respondió. ¿Cómo podría haber sido correcto si todo se sentía tan mal? «¿Pasó el hombre por aquí?», preguntó Marlene. Roberto negó. «Pasó por varias haciendas de la región, pero nunca llegó aquí. Se rindió después de 2 semanas y se fue». La ironía era cruel. Cecilia se había ido para protegerlos de un peligro que nunca llegó. «¿Necesitas ir a buscarla?», dijo Marlene de repente. Roberto miró sorprendido a su cuñada. «Tú misma dijiste que tenía que pensar en los niños». Marlene suspiró. «Estaba equivocada. Mira a estos niños, Roberto. Están infelices. Beatriz apenas come. Gabriel no habla. ¿Y tú? Estás destrozado». «¿Y si su exesposo vuelve?», cuestionó Roberto. Marlene se encogió de hombros. «Entonces lo enfrentas. Eres un buen hombre, Roberto. Tienes amigos en esta comunidad que te apoyarán. Y esa mujer y ese bebé son parte de tu familia ahora. Cualquiera puede verlo». Las palabras de Marlene se quedaron en la cabeza de Roberto. Esa noche, juntó a Gabriel y a Beatriz en la sala. «Necesito hablar con ustedes de algo importante». Los niños lo miraron con expectación. «¿Quieren que Cecilia vuelva?», preguntó. «Sí», gritaron ambos al mismo tiempo. «Pero si vuelve, podría haber problemas. El hombre del que huía podría venir a buscarla. Podría ser peligroso». Gabriel, con sus 9 años, respondió con una madurez que superaba su edad. «Papá, ya perdimos a mamá. Sabemos lo que es perder a alguien que amamos, y prefiero tener a Cecilia aquí y enfrentar cualquier problema que vivir sin ella». Beatriz asintió vigorosamente. «Quiero a Cecilia y a Laura. Son nuestra familia». Roberto sintió que los ojos se le humedecían. Esos niños que habían pasado por tanto estaban dispuestos a arriesgarse por la felicidad. ¿Cómo podía él ser menos valiente que ellos? «Entonces se está decidido», dijo Roberto, atrayéndolos a ambos en un abrazo. «Mañana voy a buscarla y a traer a nuestra familia de vuelta a casa». A la mañana siguiente, Roberto se despertó antes del amanecer. Dejó a los niños con Marlene y partió hacia la ciudad donde Cecilia había dicho que intentaría encontrar trabajo. Era una ciudad pequeña, no debería ser difícil encontrarla. Visitó talleres de costura, en tiendas de ropa, cualquier lugar que pudiera necesitar a alguien con sus habilidades. En la 5ª tienda, una anciana reconoció la descripción. «Ah, sí, la señorita con el bebé. Trabaja en el taller de costura de doña Fernanda, en la calle de atrás de la iglesia». El corazón de Roberto se disparó. Encontró el taller fácilmente. Era un lugar pequeño y sencillo, con 3 máquinas de coser y pilas de ropa por arreglar. Y allí, sentada frente a una de las máquinas con Laura, durmiendo en una cuna, improvisada a su lado, estaba Cecilia.
Estaba más delgada, más pálida, tenía ojeras profundas y sus manos trabajaban mecánicamente, sin la alegría que solía tener. Roberto se quedó en la puerta observando por un momento, sintiendo que el pecho se le oprimía al ver su estado. Fue cuando Laura se despertó y comenzó a gimotear. Cecilia tomó al bebé en brazos, meciéndola suavemente, y fue entonces cuando lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par en shock. «Roberto», susurró, como si no pudiera creerlo. Roberto entró en el taller y doña Fernanda, la propietaria, miró con curiosidad, pero tuvo el buen juicio de dejarlos solos. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Cecilia, todavía en shock. «Vine a buscarte», respondió Roberto simplemente. Cecilia negó con la cabeza. «No, no puedes. Es peligroso. ¿Y si él...?» Roberto la interrumpió. Se fue. Pasó por la región, pero nunca llegó a la hacienda. Se fue después de 2 semanas. Cecilia procesó la información lentamente. ¿Se rindió? Roberto se encogió de hombros. «Por ahora sí, pero aunque vuelva, no me importa. Te quiero en casa. Los niños te quieren en casa. La casa no es la misma sin ti». Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Cecilia. «Roberto, no lo entiendes. No puedo vivir con el miedo de que aparezca en cualquier momento. No puedo ponerlos en peligro». Roberto se acercó, y esta vez Cecilia no retrocedió. Le tomó los hombros con amabilidad. «Entonces, no viviremos con miedo. Viviremos de verdad. Juntos». «¿Cómo?», preguntó Cecilia desesperada. «¿Cómo hacemos eso?». Roberto respiró hondo, reuniendo el coraje para lo que estaba a punto de decir. «Cásate conmigo». El silencio que siguió fue absoluto. Cecilia lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Qué? ¿Cásate conmigo?», repitió Roberto con más firmeza. «Si eres mi esposa, tengo todo el derecho de protegerte. Tengo todo el derecho de impedir que se acerque a ti. Y lo más importante, quiero que seas mi esposa, no por protección, sino porque te amo». Cecilia sollozó, cubriéndose la boca con la mano. «¿Me amas?». Roberto sonrió, esa sonrisa amable que ella había aprendido a amar. «Desde el día en que cosiste mis camisas viejas, desde el día en que hiciste reír a Beatriz de nuevo, desde el día en que me di cuenta de que mi casa solo es un hogar cuando estás en ella. Yo también te amo», admitió Cecilia entre lágrimas. «Pero tengo tanto miedo». Roberto le secó las lágrimas con el pulgar. «Entonces tendremos miedo juntos. Pero no, dejaremos que el miedo gane. No de nuevo». Cecilia miró a Laura, que los observaba con ojos curiosos. Luego de vuelta a Roberto. Pensó en Gabriel y Beatriz, en cómo la habían aceptado por completo. Pensó en la hacienda que se había convertido en su hogar. Pensó en todas las mañanas despertando sin miedo, en todas las noches durmiendo en paz. «Sí», dijo finalmente. «Sí, me caso contigo». La boda fue sencilla, pero emocionante. Tuvo lugar 2 semanas después, en la pequeña iglesia del pueblo. Cecilia llevaba un vestido blanco sencillo que doña Fernanda la había ayudado a hacer. Roberto llevaba su único traje, el mismo que había usado en su boda anterior, pero esta vez con una sonrisa genuina en el rostro. Gabriel y Beatriz fueron los pajes, llevando las alianzas con orgullo. Laura estaba en brazos de Marlene, balbuceando alegremente, sin saber que ese día cambiaría su vida para siempre. Pocos vecinos asistieron, pero los que vinieron trajeron comida y regalos sencillos. «¿Aceptas a Cecilia como tu esposa, para amarla y protegerla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad?», preguntó el sacerdote. «Acepto», respondió Roberto sin dudar, mirando a los ojos de Cecilia con tanto amor que ella sintió que el corazón se le derretía. «¿Y tú, Cecilia, aceptas a Roberto como tu esposo, para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad?» Cecilia pensó en todo el camino que había recorrido para llegar allí. Pensó en las noches de terror, en los días de desesperación, en la lluvia fría que casi la mata junto con Laura.
y pensó en cómo todo la había llevado a ese momento. «Acepto», dijo con voz firme, «acepto con todo mi corazón». Cuando el sacerdote dijo que Roberto podía besar a la novia, fue un beso dulce y prometedor. Un beso que prometía nuevos comienzos y segundas oportunidades. Un beso que decía que lo peor había quedado atrás. La fiesta fue en la hacienda, en la misma terraza donde Roberto y Cecilia solían sentarse a conversar por la noche. Había música sonando en una vieja radio, había comida que los vecinos trajeron, había risas y bailes. Gabriel le enseñó a Laura a aplaudir al ritmo de la música. Beatriz bailaba con cualquiera que aceptara. Y Roberto y Cecilia bailaron juntos, sus ojos nunca apartándose el uno del otro. «Es extraño», comentó Cecilia mientras bailaban. «Hace 3 meses estaba debajo de un árbol bajo la lluvia, pensando que iba a morir. Y ahora estoy aquí, casada contigo, con una familia». Roberto la atrajo más cerca. «No es extraño, es un milagro, tú eres mi milagro». Esa noche, después de que todos se fueron y los niños se durmieron, Roberto y Cecilia se quedaron en la terraza mirando las estrellas, como solían hacer. Pero ahora eran marido y mujer. Ahora era oficial. «¿Te arrepientes?», preguntó Cecilia en voz baja. «¿De casarme contigo? Nunca», respondió Roberto de inmediato. «¿Y tú?». Cecilia pensó por un momento. «Tengo miedo», admitió. «Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para durar. Tengo miedo de despertar y descubrir que todo fue un sueño». Roberto le besó la frente. «No es un sueño, es real, y durará para siempre. Te lo prometo». Los meses siguientes demostraron que tenía razón. La vida en la hacienda se estableció en una rutina feliz. Cecilia cuidaba de la casa y de los niños, mientras Roberto trabajaba en el campo. Laura dio sus primeros pasos persiguiendo a Beatriz. Gabriel ayudaba a su padre los fines de semana, aprendiendo sobre la hacienda. Pero el verdadero cambio llegó cuando Roberto comenzó los trámites para adoptar a Laura oficialmente. «Quiero que tenga mi apellido», le explicó a Cecilia. «Quiero que sea mi hija de verdad, en el papel y en el corazón». Cecilia lloró de emoción. «¿Harías eso por ella?». Roberto sonrió. «Haría cualquier cosa por ustedes dos». El proceso tardó meses, pero finalmente fue aprobado. Laura ahora era oficialmente Laura Silva, hija de Roberto y Cecilia Silva. Cuando el juez golpeó el martillo, aprobando la adopción, Beatriz gritó de alegría: «Ahora es mi hermana de verdad». Gabriel, siempre más contenido, solo sonrió ampliamente. La comunidad también cambió su percepción. Lo que comenzó con desconfianza se convirtió en respeto. Cecilia comenzó a dar clases de costura a otras mujeres de la región. La hacienda se convirtió en un punto de encuentro los domingos, con vecinos deteniéndose a tomar café y conversar. Doña Teresa, la del mercado que había informado sobre el exesposo de 1900. Cecilia se disculpó un día. No conocía toda la historia, solo sabía lo que ese hombre contó. Cecilia aceptó la disculpa con gracia. Estaba protegiendo a su comunidad. Lo entiendo. 1 año después de la boda, Cecilia descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo contó a Roberto, él la tomó en brazos y dio vueltas con ella, riendo de pura alegría. «¡Un bebé! ¡Vamos a tener un bebé!». Los niños estaban igualmente emocionados. Beatriz quería una hermanita. Gabriel dijo que no le importaba. Esperaba secretamente un hermano. El embarazo fue tranquilo. Cecilia floreció, ganando peso y el color que había perdido durante los años de sufrimiento. Roberto fue extremadamente protector. No la dejaba hacer nada pesado. Le traía frutas especiales del pueblo. Cuando llegó el momento del parto, Roberto le sostuvo la mano durante todo el trabajo de parto. Y cuando el bebé finalmente nació, un niño sano con pulmones fuertes, Cecilia miró a su esposo con lágrimas en los ojos. «¿Cómo lo llamaremos?». Roberto pensó por un momento. «Miguel significa quién es como Dios, porque solo Dios podría habernos dado esta familia».
Miguel Silva nació en una tarde soleada, rodeado de amor. Gabriel y Beatriz lo conocieron en el hospital, encantados con su hermano bebé. Laura, ahora con 2 años, estaba confundida pero curiosa con esa cosita que lloraba tanto. La hacienda prosperaba. Roberto expandió la producción de queso y leche. Contrató a un ayudante para satisfacer la demanda. Cecilia abrió oficialmente su taller de costura en casa, con 3 máquinas y siempre lleno de trabajo. El dinero no sobraba, pero era suficiente. Más importante, eran felices. Las cicatrices en el cuerpo de Cecilia todavía estaban allí, recordatorios físicos de lo que había sobrevivido. Pero las cicatrices en su alma estaban sanando. Había noches en que todavía se despertaba asustada, pero Roberto siempre estaba allí para calmarla. Había días en que el miedo volvía, pero había aprendido a no dejar que el miedo controlara su vida. 3 años después de la boda, en una tarde común, el pasado finalmente tocó a su puerta, literalmente. Cecilia estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó un fuerte golpe. Roberto había ido al pueblo con los niños, así que estaba sola con Miguel, que jugaba en el suelo con bloques de madera. Abrió la puerta sin pensar y se congeló. Allí, en la galería, estaba su exesposo. Estaba diferente, más viejo, más cansado, pero todavía tenía esa mirada que solía hacer temblar a Cecilia de miedo. Por un momento se quedó paralizada, incapaz de moverse o hablar. «Cecilia», dijo él, y solo con oír su voz, los recuerdos volvieron todos de una vez. Las noches de terror, el dolor, la desesperación. «¿Qué quieres?», finalmente logró preguntar, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por parecer firme. Él miró dentro de la casa, viendo las señales de una vida que ella había construido sin él. «Vine a buscarte. Eres mi mujer». La rabia reemplazó al miedo al instante. «No soy tu mujer. Ya no. Estoy casada con otro hombre ahora. Tengo una familia». Él rió, esa risa cruel que ella conocía tan bien. «¿Casada? No puedes casarte. Nuestro matrimonio nunca fue anulado». Cecilia sintió que el pánico comenzaba a subir, pero entonces Miguel comenzó a llorar adentro. El sonido de su hijo llorando hizo que algo dentro de ella se endureciera. Ya no era esa mujer asustada que había huido bajo la lluvia. Ahora era madre, era esposa, era fuerte. «Nuestro matrimonio terminó el día que me levantaste la mano por primera vez», dijo con voz firme. «Terminó con cada golpe, con cada palabra cruel, con cada noche que recé para no morir. Ya no tienes poder sobre mí». Él dio un paso adelante, la máscara de civilidad cayendo. «¿Crees que puedes desafiarme? ¿Crees que ese hacendado idiota te va a proteger?». Antes de que pudiera dar otro paso, la voz de Roberto vino de detrás de él. «Ese hacendado idiota hará lo que sea necesario para proteger a su familia». Roberto había vuelto antes y había visto el coche extraño frente a la casa. Había dejado a los niños con un vecino y había vuelto corriendo. Ahora estaba allí, entre Cecilia y el peligro, exactamente donde había prometido que estaría. El exesposo de Cecilia lo evaluó con desdén. «¿Así que eres tú, el idiota que robó lo que es mío?». Roberto dio un paso adelante, su postura dejando en claro que no tenía miedo. «Ella nunca fue tuya. Las personas no son propiedad. Y si le pones un dedo encima, te arrepentirás». «¿Me estás amenazando?», rió el hombre. «¿Sabes quién soy? ¿Las conexiones que tengo?». Roberto se encogió de hombros. «No me importan tus conexiones. Solo me importa mi familia. Y tú no eres parte de ella. Así que te sugiero que te vayas antes de que llame a la policía y les cuente todo lo que le hiciste». Fue entonces que llegó Marlene, habiendo sido alertada por el vecino, y con ella vino el comisario del pueblo, que conocía a Roberto desde hacía años. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó el comisario, su mano descansando en la funda de su pistola.
el exesposo de Cecilia, se dio cuenta de que estaba en desventaja. Estaba en territorio desconocido, rodeado de gente que protegería a Cecilia. «Esto no ha terminado», dijo, pero ya estaba retrocediendo hacia su coche. «Todavía eres mi esposa, lo demostraré». «Demuestra lo que quieras», respondió Cecilia, saliendo de detrás de Roberto y poniéndose a su lado. «Pero no cambiará nada. Nunca volveré contigo. Prefiero morir». Él la miró con puro odio. «Tal vez eso se pueda arreglar». Roberto avanzó, pero el comisario lo detuvo. «Eso fue una amenaza directa. Tengo testigos. Le sugiero que se vaya ahora y no vuelva, o tendré que arrestarlo». Después de unos segundos tensos, el hombre subió a su coche y se fue. Pero todos sabían que aquello no había terminado. Roberto abrazó a Cecilia, que temblaba ahora que la adrenalina pasaba. «Está todo bien. Se ha ido». Pero Cecilia sabía que no estaba todo bien. La había encontrado. Como él, y no se rendían fácilmente. Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto y Cecilia conversaron sobre qué hacer. «Necesitamos hacerlo oficial», dijo Roberto. «Anular tu matrimonio anterior y registrar el nuestro correctamente». Cecilia estuvo de acuerdo. «Pero tardará, y mientras tanto él puede volver». «Entonces nos prepararemos», decidió Roberto. «Hablaré con el comisario. Veré si podemos conseguir una orden de restricción. Hablaré con los vecinos. Les pediré que estén atentos. No dejaré que se te acerque de nuevo». En los días siguientes, Roberto cumplió su promesa. Habló con el comisario, quien inició el proceso para la orden de restricción. Habló con los vecinos, quienes acordaron estar alerta. Contrató a un abogado para comenzar el proceso de anulación del matrimonio anterior de Cecilia y legalizar el de ellos. Pero la mejor ayuda vino de donde menos esperaban. Doña Teresa, la del mercado, buscó a Cecilia con información importante. «Ese hombre, tu exesposo, investigué un poco sobre él. Hay otras mujeres a las que ha lastimado. Una incluso presentó una denuncia en la policía, pero él usó sus conexiones para silenciarla». Cecilia sintió que la rabia crecía. «Otras mujeres». Doña Teresa asintió. Si pudieran reunir a esas mujeres, tener sus testimonios, fortalecería mucho su caso. Y eso fue lo que hicieron. Con la ayuda del abogado y del comisario, encontraron a otras 3 mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre. Una de ellas, Sara, estaba casada con él antes que Cecilia. «Yo también huí», contó. «Me escondí durante años. Cuando supe que se había casado de nuevo, me sentí culpable por no haberte advertido». Cecilia le tomó la mano. «No fue tu culpa, fue de él, siempre fue de él». Juntas, las mujeres rindieron su testimonio. El peso de múltiples acusaciones, con evidencias y testigos, fue demasiado fuerte, incluso para sus conexiones. El comisario consiguió una orden de arresto por violencia doméstica, amenazas y falsificación de documentos. Cuando lo arrestaron, Cecilia estaba allí para verlo. Roberto le había preguntado si estaba segura, si no sería demasiado doloroso. Pero ella necesitaba verlo, necesitaba ver que ya no tenía poder sobre ella. Cuando se lo llevaron esposado, él la miró una última vez, pero esta vez ella no vio miedo, vio lástima. Lástima por un hombre tan débil que necesitaba lastimar a otros para sentirse fuerte. 6 meses después del arresto, el juicio finalmente tuvo lugar. Con los testimonios de las 4 mujeres, la evidencia médica y las pruebas de falsificación de documentos, fue condenado a 8 años de prisión. No era cadena perpetua, pero era suficiente. Era justicia. Cecilia lloró cuando el juez golpeó el martillo, pero eran lágrimas de alivio, de liberación. Sara y las otras mujeres la abrazaron, todas llorando juntas. Habían ganado, juntas habían ganado. El matrimonio anterior de Cecilia fue oficialmente anulado. Su matrimonio con Roberto fue registrado legalmente. Laura fue adoptada oficialmente.
Todo fue finalmente oficializado en el papel, aunque en el corazón ya era real desde hacía mucho tiempo. La vida volvió a la normalidad, pero a una normalidad mejor. Cecilia ya no tenía miedo de salir de casa, ya no tenía pesadillas todas las noches. Las cicatrices todavía estaban allí, pero ya no definían quién era. La hacienda seguía prosperando. Gabriel, ahora con 12 años, ya ayudaba a su padre de verdad en el trabajo. Beatriz, con 9, ayudaba a Cecilia en el taller de costura, mostrando un talento natural para la profesión. Laura, con 4 años, era una niña alegre y habladora que adoraba seguir a sus hermanos mayores. Y Miguel, con 2 años, era el bebé adorado por todos. En una tarde soleada, 5 años después de esa noche lluviosa que lo cambió todo, la familia estaba reunida en la terraza. Roberto estaba arreglando una silla mientras Cecilia cosía. Los niños jugaban en el patio, sus risas llenando el aire. ¿Recuerdas? Comenzó Roberto esa noche bajo la lluvia. Cecilia sonrió sin apartar la vista de su costura. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue la noche en que mi vida cambió. Roberto dejó su trabajo y la miró. No imaginaba, cuando detuve la camioneta esa noche, cuánto había sufrido ya. Cecilia finalmente levantó la vista, y yo no imaginaba cuánto me ibas a salvar. No solo esa noche, sino todos los días desde entonces. Roberto negó con la cabeza. Yo no te salvé. Te salvaste tú misma. Tuviste el coraje de huir, de proteger a tu hija, de empezar de nuevo. Yo solo tuve la suerte de estar en tu camino. Nos salvamos el uno al otro, corrigió Cecilia. Tú estabas perdido en tu dolor. Yo huía del mío, y juntos encontramos un camino. Hizo una pausa, mirando a los niños jugar. Construimos una familia. Roberto se levantó y atrajo a Cecilia para que se pusiera de pie también. La abrazó y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos firmes de su corazón. Te amo, dijo simplemente. Te amo más cada día. Cecilia sonrió. Yo también te amo. Me mostraste que no todos los hombres son como él, que todavía existe la bondad en el mundo. Beatriz llegó corriendo. Mamá, mira lo que hizo Laura. Cecilia ni parpadeó al oír la palabra mamá. Los niños habían empezado a llamarla así de forma natural, y ella había aceptado el honor con gratitud. ¿Qué pasa, mi amor? Laura le había hecho una trenza a su muñeca. Estaba torcida y mal hecha, pero hecha con amor y dedicación. Está hermosa, elogió. Cecilia, tienes manos de artista. Laura sonrió, orgullosa, y volvió corriendo a jugar. Gabriel apareció llevando a Miguel a cuestas, el niño riendo a carcajadas. Papá, Miguel quiere ayudar con los caballos. Roberto rió. Todavía es muy pequeño, pero puede ayudar a darles zanahorias. Ver a esos niños felices, seguros, amados, era todo lo que Cecilia siempre había querido. No tenía riquezas, no tenía lujos, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía paz, tenía amor, tenía una familia. Venía a visitarlas con frecuencia ahora. Ella y Cecilia se habían hecho amigas, unidas por la experiencia compartida. Sara también había rehecho su vida. Tenía un buen empleo y estaba saliendo con un hombre amable. Fuiste mi inspiración, le había dicho una vez. Verte tan feliz me dio esperanza. El taller de costura de Cecilia se había expandido. Ahora empleaba a otras 2 mujeres y tenía una lista de espera de clientes. Pero su mayor alegría era enseñar a sus hijas. Beatriz ya podía hacer piezas sencillas por sí misma. Incluso Laura, con solo 4 años, ya sabía hacer puntadas básicas. Si sigues este canal con cariño y te ha gustado esta historia, considera convertirte en miembro. Tendrás acceso anticipado a las historias y podrás tener tu nombre exhibido en los créditos finales como forma de gratitud, entre otros beneficios. Es una forma especial de apoyar nuestro trabajo y formar parte de esta familia. Ese atardecer, con el sol poniéndose en el horizonte,
pintando el cielo de naranja y rosa. Roberto reunió a toda la familia para una foto. Era algo que había empezado a hacer todos los años. Documentar el crecimiento de esa familia que se había formado de manera tan improbable. Todos juntos, indicó, ajustando la cámara en el trípode. Gabriel, sostén a Miguel. Beatriz, tú y Laura al frente. Cecilia, ven aquí a mi lado. Se apretaron todos juntos, sonriendo a la cámara. Clic. Un momento congelado en el tiempo. Una familia feliz, completa, en paz. Después de que los niños se durmieron, Roberto y Cecilia volvieron a la terraza, al lugar donde habían tenido tantas conversaciones importantes. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Roberto. Era una pregunta que hacía de vez en cuando, como si necesitara confirmar que todo aquello era real. Cecilia pensó por un largo momento. Mi único arrepentimiento es no haber huido antes, no haber tenido el coraje de salir de ese matrimonio antes. Pienso en todos los años que desperdicié viviendo con miedo. Se giró para mirarlo. Pero luego pienso que si hubiera huido antes, tal vez no estaría en esa carretera esa noche. Tal vez nuestros caminos nunca se habrían cruzado. Y no puedo imaginar mi vida sin ti. Roberto tomó su mano. Todo lo que pasaste te trajo hasta aquí. Las partes buenas y las malas. Y mira dónde estás ahora. Cecilia sonrió. ¿Dónde estamos? Esto es nuestro, no solo mío. Tú también tuviste que tener coraje. Coraje para detenerte bajo la lluvia. Coraje para abrir tu casa. Coraje para amar de nuevo. Valió la pena, dijo Roberto, simplemente. Cada momento de miedo, cada decisión difícil, cada desafío, todo valió la pena por tenerte, por tener a esta familia. Cecilia asintió. Y por las otras mujeres que ayudamos también. Sara me dijo que hay otras 2 mujeres buscando ayuda para salir de situaciones malas. Oyeron nuestra historia y tuvieron esperanza. Te has convertido en una inspiración, notó Roberto con orgullo. Cecilia negó con la cabeza. No soy una inspiración. Mujer soy que decidió no rendirse, que decidió que merecía más y que tuvo la suerte de encontrar a un buen hombre que me mostró lo que es el amor de verdad. El hacendado encontró a una madre con su bebé bajo la lluvia, sin imaginar cuánto había sufrido ya, pero tampoco imaginaba lo fuerte que era, lo valiente que era, lo mucho que iba a cambiar su vida también. A veces, las tormentas de la vida no vienen para destruirnos, vienen para llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. Y mientras Roberto y Cecilia se quedaban allí, tomados de la mano, mirando las estrellas en el cielo despejado, ambos sabían que habían encontrado su lugar. No era perfecto, todavía había desafíos, todavía había días difíciles, pero se tenían el uno al otro. Tenían a los niños, tenían amor, y al final eso era todo lo que importaba. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.